Como inicio, mi experiencia ha sido, desde que hice el doctorado, básicamente en entender cómo es el crecimiento de las plantas y cómo podemos determinar la producción de productos agrícolas. Para esto he echado mano de modelos de simulación con los cuales podemos entender todos los procesos fisiológicos y entender cómo esto reditúa en un rendimiento de cultivo. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos aplicar algún modelo o cómo podemos entender cómo cambia la calidad de un producto? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es calidad. El detalle es que el término calidad de un producto pues depende de tres factores importantes. Por un lado, depende del consumidor, depende de las características intrínsecas del producto y también depende de un mercado. Entonces no es tan fácil, ¿verdad? Lo que vamos a proponer en esta investigación que les voy a presentar es precisamente cómo podemos extraer algunas variables de calidad y que las podríamos convertir en variables cuantitativas más que cualitativas. Entonces, en el título, pues lo que quiero presentar es que indicadores de calidad de plantas de petunia podemos obtener a partir del análisis de imágenes digitales de estas plantas. Entonces, la pregunta de vuelta, ¿qué es calidad en ornamentales? Decíamos entonces que calidad se define, es más fácil decir qué características tenemos que tomar para definir calidad que definir en sí calidad, pero depende prácticamente nuevamente del usuario, de las características intrínsecas del producto y de un mercado. Pero hay otra propuesta de que la calidad podría ser más integral y entonces tendríamos que considerar las características sensoriales, la composición química, la contaminación toxicológica, la contaminación microbiana y la presentación del producto. Entonces, si nosotros consideráramos todos estos aspectos, entonces hablaríamos de una calidad total. Bien, actualmente ustedes pueden, cuando revisan en la página web de alguna sociedad de mercantil de venta de productos florícolas, pueden ver que ya hay algunas características que deciden la calidad del producto. Y en ornamentales, ¿qué tipo de características son? Principalmente sensoriales, ¿verdad? Que pueden ser desde el aroma, pueden ser desde el color, la forma, el tamaño. En el caso de Nochebuena, por ejemplo, un aspecto de calidad tiene que ver con la relación 2:1 de la altura de la planta con respecto a la altura de la maceta. Por ejemplo, esa es una característica de calidad. Otra característica de calidad pudiera ser el número de flores por tallo o el número de tallos en una maceta, ¿sí? O la relación hojas y superficie pigmentada. Entonces, como podemos ver, podemos establecer, o hay compañías, en el mercado se establecen ciertas características que definen la calidad. Ahora, esta calidad puede variar. Generalmente, ustedes cuando van y compran una planta de Nochebuena, por decir algo, ¿qué características toman en cuenta, ¿no? Para decir que esta Nochebuena me gusta o esta Nochebuena no me gusta? Pues a lo mejor la altura, si está completamente llena de flores, o también una relación entre el área con hojas y la superficie con brácteas. Bueno, pero ahora, si nosotros como agrónomos o como biólogos nos interesa conocer qué pasa si yo le aplico algún producto, si yo la someto a un tratamiento,
entonces aquí puede haber un cambio en la posible calidad de esta planta. En este ejemplo son dos plantas de Nochebuena que se cultivaron en el mismo ambiente, pero a una se le aplicó AG3 y a otra no se le aplicó. Entonces, la intención es conocer cómo afecta el cambio en la calidad de la planta, y podemos ver que en algún caso hay un cambio, ¿no? Entonces cambia la proporción de superficie pigmentada con respecto a la superficie pigmentada rojo con respecto a la superficie de hoja. Entonces nos interesa definir cómo podemos establecer criterios cuantitativos referentes a calidad de un producto. Brevemente diré algo sobre la planta de petunia, que es una especie herbácea atractiva con flores grandes de muchos colores, con un periodo de floración largo, y hay muchos híbridos comerciales que se adaptan tanto para cultivarse en maceta, en macetas colgantes también, o para cubrir el suelo. Bueno, aquí están los tres ejemplos para los cuales podemos utilizar las petunias, ya sea en maceta, macetas colgantes o cubrir suelo. Y ahora es interesante porque esta especie, por ejemplo, representa en el 2015 $44 millones en 15 estados de la Unión Americana, y aquí en el país se cultiva en la Ciudad de México y en el Estado de México con 2.3 millones de macetas en 14.8 hectáreas, y aproximadamente se obtiene de 1.4 a 2 millones de pesos por hectárea. ¿Sí? O sea, la superficie es muy pequeña, ¿verdad?, de producción, pero los beneficios que se obtienen son significativos, ¿no? Actualmente existen muchos trabajos en donde se han centrado a estudiar cómo se puede analizar los cambios que ocurren precisamente en ornamentales, y no solamente en ornamentales, sino en especies con interés agroindustrial. Aquí, por ejemplo, en este trabajo, esta es una especie que se llama Lesquerella, y el interés es conocer cuál es el número de flores que tiene esta especie, y aquí lo que intentan conocer también es que, bueno, algunas de las flores están muy juntas, entonces aquí las agrupan cuáles están todas juntas y forman como tipo conglomerados, ¿no? Y hay otras que están separadas. Bueno, el punto es cómo pueden ellos contar el número de flores de una manera automatizada. En este otro trabajo, lo que intentan también es conocer cuál es la superficie cubierta de flores en esta especie, un tipo de clavelillo, y entonces aquí identifican la superficie cubierta por la flor, la superficie cubierta por las hojas y el fondo, ¿no?, lo que está cubierta por el plástico que cubre el suelo. ¿En dónde podemos hacer aplicaciones con lo que llamamos análisis de imágenes aplicados para extraer información de especies vegetales? Bueno, una puede ser para seleccionar o clasificar plantas. Esto, bueno, tiene que ver con el tamaño, número de flores, forma, etc. El mejoramiento genético, identificar genotipos con ciertas características morfológicas, en la aplicación de prácticas agrícolas, cuando podemos aplicar algún pesticida, cuando aplicar un regulador de crecimiento, y muchos de nosotros que estamos en la parte de investigación nos interesa correlacionarlas con variables fisiológicas, morfológicas, composición bioquímica o el grado de sanidad. ¿Algún ejemplo?
Por ejemplo, con el grado de sanidad, estamos interesados ahorita en trabajar cómo detectar el daño que tiene una bacteria, Zebrachip, no sé si lo hayan escuchado, que es una enfermedad que está atacando fuertemente a la papa, y el interés es conocer qué genotipos pueden ser resistentes a esta bacteria a través de conocer el porcentaje de manchado en los tubérculos de papa, ¿no? O sea, eso es una aplicación que podemos tener con el análisis de imagen. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el proceso de obtener imágenes de estas plantas y extraer información de ellas? Bueno, vamos a considerarlo en 4 pasos. Primer paso, captura de la imagen digital. Y esta imagen puede ser en el visible, ultravioleta, infrarrojo o algún otro tipo de imagen. Luego continúa un preproceso que significa eliminar ruido o aspectos que no nos interesan de la imagen. Después pasamos a lo que sería segmentación. ¿Y qué es segmentación? No es otra cosa más que identificar objetos en la imagen. Por ejemplo, segmentación quiere decir qué superficie de la imagen corresponde a las hojas, qué superficie de la imagen corresponde al suelo, qué superficie de la imagen corresponde a las flores o alguna otra estructura, ¿no?, que nos interese. Eso le llamamos segmentación. ¿Y cómo lo diferenciamos? Puede ser por color o puede ser por textura, ¿no? Aquí en lo de segmentación, el interés es hacerlo muy parecido como nosotros lo haríamos. Generalmente nosotros somos capaces de identificar objetos por el color, pero también lo podemos hacer por su textura. Entonces, aquí lo que se utilizan son algoritmos, y algoritmo no es otra cosa más que una serie de pasos que seguimos para lograr obtener un producto. Y después de que ya se hizo la separación de superficies del área de la planta, del área del suelo, entonces ya sí podemos extraer características o variables. Estas variables pueden ser desde la superficie que cubre la planta, la superficie que cubre las flores, el diámetro, la forma, el perímetro, el color también pudiera ser, ¿sí? Entonces es la extracción ya de variables de las imágenes. Voy a brevemente a explicar un poco en qué consiste ese proceso para que quede un poco más claro. Entonces, ¿cómo es esa captura de imágenes? Bueno, todos hemos tenido un celular, me imagino, y tomamos imágenes a color. Pues esas imágenes a color generalmente, o en la mayoría de los casos, está formada de esta manera. Es un triestímulo. Lo que tiene cada cámara son 3 sensores que son sensibles a 3 diferentes longitudes de onda principalmente. Y a esto le llaman una capa roja, una capa verde y una capa azul. Entonces, cuando tenemos una imagen digital, algunos prefieren una cámara que le llaman de muchos megapíxeles, ¿no? Inclusive en el mercado escuchan, esta cámara ya tiene 16 megapíxeles o 20 megapíxeles, y uno dice, pues yo quiero esa porque en teoría va a ser mejor, ¿no? Bueno, eso de megapíxeles quiere decir cuánta es la capacidad de resolución de la imagen que tiene. Mientras más megapíxeles tenga, mayor resolución tiene. Y en resolución, ¿a qué nos referimos? A números de píxeles. ¿Y qué son píxeles? Pues son la unidad básica de una imagen.
Cuando hablábamos de una imagen hace mucho tiempo de 640 por 480, decíamos que tenemos una imagen de 640 columnas por 480 hileras. No es otra cosa más que una matriz, ¿no? de píxeles. Entonces esto sería la representación de un píxel, donde es la unidad básica de una imagen, y esta unidad básica de una imagen tiene 3 capas, y esas 3 capas pueden tomar valores desde 0 a 255. 0 implica ausencia de color, 255 implica máximo color. Entonces, ¿cuántos posibles valores podemos tener en cada capa? 256 o 2 a la 8. Entonces, aquí tenemos 2 a la 8, aquí también tenemos lo mismo, 2 a la 8, y aquí tenemos 2 a la 8, la capa roja, verde y azul. Entonces, 2 a la 8 por 2 a la 8 por 2 a la 8, porque es una combinación, podemos tener 2 a la 24 bits, o significa posibles valores de colores. 2 a la 24 bits quiere decir que tenemos más de 16 millones de posibles de colores tenemos. ¿Eso es mucho o es poco? Pues es mucho, porque en teoría una persona puede distinguir alrededor de 10 millones de colores. Entonces, 16 millones de colores es un poco más de lo que cualquiera de nosotros generalmente puede distinguir. Aunque dicen algunos fisiólogos humanos que debe de haber gente que tiene capacidad de ver hasta 100 millones de colores, pero es porque tienen ciertas mutaciones, entonces eso es muy difícil de identificar, y que también dicen que hay diferencias entre sexo, porque las mujeres pueden distinguir mejor los colores que los hombres. Eso no lo sabemos, ¿verdad? Porque, bueno, yo no lo sé. El caso es que con este modelo de color que tienen todos los celulares, se llama el modelo RGB de color. Y entonces con este podemos tener hasta 16 millones de colores posibles. Si yo quiero segmentar una imagen con esta cantidad de colores, en realidad es un problema identificar objetos. ¿Por qué? Porque si yo quiero decir que una manzana o una planta, una nochebuena, toda es una planta única, en realidad está compuesta por muchas variaciones en la coloración. Entonces, bueno, nosotros podemos decir esta planta es verde, pero si viéramos más detenidamente, podemos observar que en la misma hoja hay variaciones de color. Y a mí lo que me interesa es que toda la planta sea un solo objeto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que disminuir la cantidad de posibilidades de color. Entonces tengo que aplicar la segmentación para identificar grupos de colores de píxeles que quiero que estén agrupados en una misma clase. Este es un ejemplo muy burdo de lo que sería una imagen. Aquí tenemos lo que serían los píxeles, y esto sería una imagen de 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 5. ¿Sí? Pues es una imagen muy pequeña. Y así es de 640 por 480, ya podemos observar objetos más claramente, y si tiene una resolución mayor, pues mucho mejor. Y este modelo de color RGB, la forma como se representa un ejemplo es con este cubo. Un color, por ejemplo, este es color blanco, ¿no? Si este es blanco, ¿qué valor tiene? De acuerdo. ¿Perdón? ¿Qué valores en RGB? Nada más que no le escuché, a lo mejor está bien, pero... 255. Ajá, tiene 255, 255, 255 en las 3 capas. Aquí no lo vemos, pero el vértice opuesto está oculto. Tendría lo opuesto, tendría
0,0,0. ¿Sí? Este vértice, ¿qué valor tendría? Ajá, 255,0,0. Y así sucesivamente. Esa es la forma como se mapea, dijéramos, los colores en el modelo RGB. Bien, entonces lo que queremos es, si queremos identificar objetos en las imágenes, tenemos que reducir toda esta variación porque es enorme. No, yo nada más quiero 3 o 4 clases. Si quiero separar planta de suelo, nada más quiero dos clases, ¿sí? No quiero 16 millones de posibilidades, ¿sí? Ahora, el problema del modelo RGB es que está asociada la luminosidad con el color, porque dijimos en el principio que 0 implica oscuro completamente y sin ausencia de color, y 255 máximo color. Entonces, de 0 a 255 tenemos el rango, pero está asociado con cada uno de los canales RGB, lo mismo pasa. Entonces hay otro espacio de color que se le llama Cielab, no sé si lo hayan escuchado. Cielab. Aquí para anotados. Ah, sí, gracias. O hay otro que se llama y aquí lo que se hace en este modelo de color es separar la luminosidad. Ahora este canal L se le llama luminosidad de lo que sería color, que es un canal A que va de rojo a, si no mal recuerdo, de rojo a azul, y el B va de magenta a amarilla, algo así, si no mal recuerdo. Bueno, el caso es que L es el canal de la luminosidad y se separa de lo que sería el color. Entonces, algunos consideran que si yo convierto mi espacio de color en RGB a Cielab, es más fácil identificar el color de los objetos. Bueno, una vez que yo ya tengo separados los objetos por color, entonces lo que sigue es eliminar ruido. Ruido quiere decir eliminar, por ejemplo, imperfecciones, hacer el color más uniforme, cambiar el contraste, etc., ¿no? Y esto para hacer más fácil la integración, ¿no? Y entonces ya aplicamos la segmentación, que es identificar esos píxeles de la imagen que pertenecen al mismo objeto. Por ejemplo, separar superficie de suelo de la superficie de las hojas. ¿Y cómo se hace la segmentación? Bueno, ya dijimos que los píxeles pueden tomar colores. Si estamos trabajando con espacio RGB, puede haber 16 millones, más de 16 millones de posibilidades. Entonces, ¿cómo le hago para identificarlos? ¿Cuáles pertenecen a la planta y cuáles pertenecen al suelo? Una forma es con índices y umbrales. ¿Y qué es un umbral? Es decir, yo lo que puedo hacer a mi imagen es convertirla a una escala de grises. ¿Qué quiere decir escala de grises? Que ahora ya no va a haber color, sino va a haber diferentes tonalidades de luminosidad. ¿Y cómo se logra eso? Una forma fácil es promediar los valores de las tres capas. Si tengo RGB, lo que hago es promediar las tres y ese va a ser mi valor ahora de ese píxel. ¿Sí? Entonces, ¿y de qué valor a qué valor va a ir? Va a ir desde 0 a 255
y a este se le llama escala de grises. Entonces, en esta escala de grises yo podría decir aquellos píxeles que tengan más de 50 pertenecen a la planta y los que tengan menos pertenecen al suelo. El umbral sería 50 porque yo le estoy dando un valor único, ese se le llama un umbral, ¿sí? En particular, las redes neuronales artificiales no es otra cosa más que un modelo estadístico que consiste en ir creando parámetros con los cuales se va ajustando valores de entrada con valores de salida. Entonces asocia un juego de valores conocidos como entradas con un juego de datos que conocemos como salidas. Entradas y salidas. En el ejemplo de las imágenes, ¿qué sería la entrada? En la entrada serían los valores del píxel en un espacio de color, como puede ser RGB. ¿Y cuál va a ser la salida? La salida va a ser, ¿pertenece a la planta o pertenece al suelo? ¿Sí? Esa sería la salida. Entonces, estoy asociando los valores de entrada de color con respecto a la pertenencia a un objeto en particular. Hoja, flor, suelo, lo que yo decida, ¿no? como investigador. ¿Qué ventajas tienen estos modelos? Producen modelos no lineales. Quiere decir que pueden ser muy complejos al momento de crear, al momento de clasificar. Podemos clasificar cosas muy complejas. Son diferenciables. Esto es muy importante porque nos permite encontrar valores óptimos. ¿Y qué es un valor óptimo? Un valor óptimo se refiere, bueno, a cuando hacíamos cálculo diferencial, cuando hemos hecho cálculo diferencial, es encontrar un punto en donde la pendiente es cero. Y esto tiene que ver un valor mínimo o máximo, ¿no? En una función. Entonces esto es muy importante. Pueden aprender de datos incompletos, quiere decir que no necesitamos tener todas las posibilidades para crear el modelo. Aún con datos que no estén completos podemos generar. No requieren de funciones o reglas bien definidas, se va creando un modelo sin necesidad de crear un modelo determinístico. Y algo muy interesante es que carecen de exactitud, pero producen aproximaciones convenientes que incluyen variaciones que otros sistemas consideran como ruido. Un ejemplo típico de esto es la temperatura. Generalmente, ¿qué hacemos con la temperatura? Calculamos el promedio diario, ¿no? Generalmente, calculamos en este día o este promedio. Pero ¿qué pasa si ahora yo la mido la temperatura cada hora? O es más, la mido cada minuto o la mido cada segundo. La pregunta es, ¿esas variaciones en la temperatura son error experimental o en sí mismo es un fenómeno que está ocurriendo y que depende de otros factores, como por ejemplo la velocidad del viento, el flujo de masa, etc., ¿no? O qué cuerpos están irradiando alrededor de un objeto. Entonces, esas variaciones cada segundo también podrían ser consideradas como parte de un fenómeno. Y entonces, una red neuronal podría considerar esas variaciones como parte del sistema real. Porque aquí no se considera como ruido, sino se considera como parte del sistema. ¿Por qué funcionan este tipo de modelos? Porque básicamente tienen conexiones entre lo que serían las variables de entrada con las variables de salida a través de ciertos parámetros que le llamamos parámetros de la capa interna. Y estos parámetros que se van generando no es otra cosa más que
valores constantes que van determinando patrones de comportamiento, o sea, recuperan el patrón de comportamiento entre las variables de entrada con las variables de salida. Y entonces, ¿por qué funcionan? Porque hay interacciones, hay relaciones entre la capa externa, las variables de entrada con la capa interna, y la capa interna con las de salida. Por otro lado, se modifican los valores de los parámetros a través de un proceso que se le llama aprendizaje, que no es otra cosa más que ir obteniendo el valor óptimo para reducir la diferencia entre valor en la respuesta observada con respecto a la respuesta modelada. Y también, finalmente, hay una función de activación para que opere. Una vez que yo he segmentado la imagen, quiere decir que ya he identificado la superficie de suelo con respecto a la superficie de planta, por decir algo, entonces ya puedo extraer información de mi imagen. ¿Y qué información puedo extraer? Por ejemplo, superficie de cubrimiento, perímetro, altura de planta, número de objetos, índice de redondez, relación perímetro-superficie, orientación de las plantas, el color, la textura y muchos más. Estos son algunos que presento, pero si ustedes revisan en la literatura ya hay una gran cantidad de propuestas de posibles variables que se pueden extraer. Después de toda esta pequeña introducción de las herramientas que utilizamos en este experimento, en este trabajo, el objetivo fue evaluar cambios dependientes de tiempo e indicadores de calidad de plantas de petunia en maceta y obtener indicadores de calidad a partir de imágenes digitales de plantas de petunia segmentadas con un clasificador de píxeles. ¿Sí? Entonces ya yo espero que se esté expresando ya los términos y haya definido los términos que requiero para la presentación de la metodología. Bueno, el sitio experimental fue un invernadero cubierto con polietileno lechoso, 50% de transmisión, en Montesillo, México. Se utilizaron semillas de petunia multiflora F1 y aunque vienen en el mismo paquete, en realidad es una mezcla de genotipos. Cada genotipo va a ser un olor de flor diferente. La siembra se hizo el 30 de marzo en charolas de plástico, el trasplante aproximadamente al mes en bolsas de polietileno de 15×15, en pezón del tamizado. Bueno, se hicieron riegos para mantener el sustrato a capacidad de campo, la fertilización en el riego con el 50% de la solución esteña, la riego con agua simple para las alas y desguerres manuales. El diseño experimental fue completamente al azar con 4 tratamientos. Cada tratamiento correspondió a un color de flor. Estas son morada, blanca, rosa y perdón, es cierto, azul, blanca, fucsia y 5 repeticiones. Ahora aquí es muy importante el proceso de adquisición de las imágenes. Lo hicimos bajo luz constante y con la misma intensidad. Entonces aquí es importante mantener la cantidad de iluminación constante y a la misma distancia del objeto. Entonces, para lograr esto se utilizó una caja de 1 metro cúbico cubierta interiormente con terciopelo negro para evitar la reflexión a lo posible. Parte superior con 2 lámparas fluorescentes de 50 watts para producir 3690 lux. Toma de imágenes fue en el plano horizontal, quiere decir que los tomamos desde arriba, ¿no?
y se utilizó una cámara PowerShot G2, modelo manual, balance de blanco fluorescente, velocidad de obturación de 1 cuarto y apertura de diafragma de 8. Las imágenes se obtuvieron desde el inicio de la floración en 6 fechas: 72, 77, 84, 103, 119 y 135 días después del trasplante. Y se tomaron en total 20 imágenes en el formato, bueno, en cada fecha, en el formato JPG a 640 por 480 de resolución, o sea, 640 píxeles por 480 píxeles. Para presentar el proceso que hicimos, presento estos diagramas. Este primer modelo de flujo se refiere a cuando creamos el modelo o el clasificador, vamos a llamar clasificador de píxeles. Y esto es el proceso de aplicar el modelo y obtención de las variables de calidad. Entonces, ¿cuál es el proceso? Extracción de los valores de RGB de la imagen, conversión a otros espacios de color como CLA, ControlLab, HSV, CMY, que son diferentes espacios de color. Luego, el entrenamiento de la red neuronal para obtener el clasificador. Final quiere decir obtención del clasificador. Con el mejor clasificador que obtuvimos, lo utilizamos para segmentar la imagen y después se le aplicó a la imagen segmentada y linearizada los filtros de mediana y dilación y erosión. Ahorita explico un poco más. Y el cálculo, y ya finalmente el cálculo de indicadores de calidad. Bien, para la extracción de valores de RGB de la imagen y la conversión a los espacios de color se utilizó el modelo de color RGB y se convirtieron a otros espacios de color. Y se utilizó un modelo, un programa en Visual Basic 6. Para el entrenamiento de la red neuronal artificial se utilizó el programa iTrilogy Classifier y se utilizó la estrategia de entrenamiento genética. ¿Qué quiere decir esto? Se utilizó un algoritmo que es de optimización de los parámetros del clasificador que se basan en las leyes de la evolución de los organismos, lo que es mutación, cruzamiento y selección. Básicamente es un proceso para obtener valores óptimos. ¿Qué valores óptimos? ¿Qué sería aquí un valor óptimo? Un valor óptimo sería aquel que reduce las diferencias entre el valor clasificado por la red neuronal y el asignado como planta o suelo. ¿Sí me explico? Entonces, conforme se clasifiquen mejor los píxeles de acuerdo a la superficie que yo quiero que identifique, mejor es el clasificador. ¿Sí? Entonces se utilizó ese proceso, ese tipo de entrenamiento. Y se utilizó una base con muestreo supervisado. Muestreo supervisado quiere decir que yo le dije a la red neuronal qué superficie corresponde a la hoja y qué superficie corresponde al suelo. O sea, yo agarré píxeles de la imagen y dije, esto es hoja, y esto es suelo, y esto es flor. Entonces, por eso es supervisado. Entonces, yo quiero que esas muestras que yo tomé me diga efectivamente el clasificador que sí es suelo, que sí es hoja. Me lo identifico.